Son las 4:05 de la tarde en la hora de España y vamos a iniciar esta sesión. Soy Marta Roque de Cochrane Iberoamérica y para mí es un placer darles la bienvenida a esta segunda sesión de la Red Cochrane Iberoamericana del año 2022. La sesión de hoy tratará sobre la restauración de ensayos clínicos y contamos con un excelente ponente y gran profesional y un buen amigo, que es el doctor Juan Erliti. Él es el director del Centro Asociado Cochrane de Navarra y también es director de la Unidad de Innovación y Organización en el Servicio Navarra de Salud, en España. Su actividad investigadora se centra en farmacoepidemiología y también en revisiones sistemáticas Cochrane. Es editor del Grupo Satélite de Hipertensión en España y también es miembro del Grupo Asesor de Knowledge Translation en Cochrane. Esta sesión se va a grabar y nos pide el ponente que las preguntas las formulen por la opción de Question and Answer, el botón que verán abajo en su pantalla de Zoom, y al final de la sesión entonces ya responderá a todas las preguntas que se planteen. Así que sin más preámbulos, les dejo con nuestro ponente de hoy. Gracias, Juan. Muchas gracias, Marta. Es un placer participar en estas sesiones formativas. Me parece una iniciativa muy interesante, muy valiosa y que seguro que va a dar mucho juego y va a satisfacer a muchísima gente, yo el primero, porque me parece que aprendo mucho en estas sesiones. Bueno, hoy me pidieron que habláramos o que hablara sobre el acceso a documentos reguladores para conocer los efectos reales de los fármacos. El objetivo de esta sesión, como lo explica propiamente el título, es tomar conciencia de la necesidad de ir más allá de lo que es la publicación científica en las revistas médicas que habitualmente leemos a la hora de adquirir información con la cual trabajar, con la cual formarnos un criterio sobre los medicamentos. Y lo vamos a hacer de la forma más práctica que se puede hacer, que es con un caso real. Y entonces yo creo que va a ser mucho más gráfico explicar esto cómo se lleva a la práctica a la vez que se comentan los aspectos teóricos. Bueno, por centrar un poco el tema y por bueno, introducirlo, me imagino que no va a sorprender a nadie el que diga que estamos en un momento bastante convulso en lo que se refiere a la información del medicamento y a la información en general en el mundo. Tenemos una inundación de información. Es habitual que se oculte información y que se tergiverse. Cada vez hay más información falsa con las fake news. Los medios sociales, las redes sociales facilitan mucho la multiplicación de la información y la generación y difusión de información falsa. Vivimos una época de la posverdad. Al final nos queremos creer algo y nos lo acabamos creyendo. Según el diccionario, la posverdad o la mentira emotiva es esta distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear y modelar la opinión pública e influir en las actitudes sociales, en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, ¿no? Entonces, nos vamos alejando de la objetividad y de la realidad de las cosas para querer creer otras cosas, ¿no? Y luego estamos en un mundo en el que hay cierta dificultad, incluso a veces impedimento, para hacer investigación independiente, por múltiples intereses, ¿no? Entonces, en este contexto, nosotros en el boletín de información de medicamentos que publicamos desde Navarra, publicamos un artículo sobre la falta de fiabilidad de las publicaciones en los ensayos clínicos. Y esta es la portada del artículo en cuestión, que yo creo que refleja muy bien cuál es la situación. Aquí en el margen superior izquierdo podemos ver una serie de personas que están leyendo unas noticias que quiere reflejar lo que es un artículo científico, que pues es una información relativamente reducida, 8 o 10 páginas, una cosa así, en la que pues hay conflictos de todo tipo, hay conflictos de interés económico, hay sesgos de publicación, pero estos artículos, publicados sobre todo en revistas de alto impacto, atraen
a muchísimas personas, profesionales sanitarios, periodistas, pacientes, y todos estamos pendientes de qué se publica en esas 8 páginas o 8 o 10 páginas sobre algún tema que nos interesa. Pero la información que realmente existe sobre estos artículos puede llegar a ser de cientos de miles de páginas. Habitualmente entre 10.000 y 100.000, pero puede ser incluso mayor. Y esta es toda una información que está muchas veces cubierta bajo la manta, por así decirlo, inaccesible o ahora cada vez más accesible, pero un tanto ignorada, que llamamos el Clinical Study Report, del que hablaremos ahora, a continuación. Y también quería explicar que existe una iniciativa que suele ser bastante desconocida, que es la restauración de ensayos clínicos invisibles y abandonados, que se conoce con el acrónimo de RIAT, de Restoring Invisible and Abandoned Trials, en inglés. Y esta iniciativa intenta dar algo de luz para facilitar el acceso a la información bajo la manta y poder restaurar, en caso de que la información que nos hayan publicado no sea muy fiable o muy fidedigna, restaurar esa información y acercarnos a lo que realmente pasó en ese ensayo. Bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Esta es una iniciativa, la iniciativa RIAT, de la cual ahora vamos a describir un poco la metodología. Hablaremos de qué documentos de las agencias reguladoras podemos disponer para trabajar sobre ellos y, como decía antes, con un ejemplo práctico. Esta iniciativa es una iniciativa internacional que surgió de la Universidad de Maryland en Estados Unidos y que lo que pretende es abordar los sesgos en la publicación para ofrecer una información más precisa y veraz. Y lo que ofrece es una metodología para que, si nosotros encontramos que hay diferencias significativas entre lo publicado y lo que realmente pasó en el ensayo, se pueda corregir de forma responsable esa mala información o esa falta de información, porque el objetivo es doble. Por un lado, publicar los ensayos que estén ocultos, o bien corregir un ensayo mal publicado y republicarlo, ¿vale? Como decía antes, esto depende de la Universidad de Maryland, que fueron los promotores, y hay un centro de apoyo para favorecer todo este tipo de iniciativas. Y este apoyo se traduce en dos aspectos. Uno, el metodológico. Si uno se mete en este tinglado y no tiene mucha experiencia, como es mi caso cuando me metí hace un par de años, no tenía mucha experiencia, pero contacté con el centro, es gente estupenda y que de forma gratuita te ayudan en el proceso. Y luego, por otro lado, hay también becas competitivas que son muy generosas. Estamos hablando de un máximo de $300.000 por beca, dólares americanos, estadounidenses, y es una opción muy interesante. La iniciativa RIAT es bastante nueva. En este momento hay tan solo 4 artículos publicados que surgieron a partir de proyectos RIAT, y el primero fue un famoso estudio, el 329, que tiene que ver con el uso de antidepresivos en niños y adolescentes. Hubo un trabajo en el que, se afirmaba que el uso de paroxetina y de imipramina en depresión mayor en adolescentes era seguro y eficaz, pero algo debieron ver extraño los autores, que intentaron conseguir el Clinical Study Report, es decir, la información completa de este estudio, y vieron que había discrepancias importantes y solicitaron el primer ensayo o la primera experiencia RIAT para restaurar esta información.
La conclusión de los autores del artículo original decía que la paroxetina era bien tolerada en adolescentes en depresión mayor. Sin embargo, los investigadores que tuvieron acceso a la información completa veían que ni la paroxetina ni la imipramina a dosis altas mostraron eficacia, y además hubo un incremento de los daños muy importante que incluía un aumento de riesgo de suicidio. Con lo cual, realmente esto era muy importante, muy impactante, y la conclusión era diametralmente opuesta a lo que era la conclusión del artículo publicado en la revista. Esto se restauró y se publicó en el British Medical Journal, y este fue el primer caso de restauración de un ensayo ya publicado. ¿Vale? Bueno, en nuestro caso hemos realizado dos proyectos RIAD. Uno de ellos surgió como un subproducto de nuestras revisiones MAPAC. MAPAC es una iniciativa que existe en España, es un acrónimo de mejora de la adecuación de la práctica asistencial y clínica, en el que un grupo de profesionales pues, pone sobre la mesa algún problema que tiene de, bueno, de procesos médico-quirúrgicos, tratamientos farmacológicos que entienden que están mal hechos o que pueden mejorarse o que hay dudas. Y entonces, bueno, el grupo trata de hacer una revisión de la literatura, de discutir sobre este problema en conjunto, llegar a unas conclusiones y a unas recomendaciones. Entonces, revisando uno de estos temas, concretamente el plasma rico en plaquetas en artrosis de rodilla, pues vimos un ensayo clínico que no nos encajaban los datos. Pedimos al promotor del estudio los datos completos y curiosamente nos lo dio, no suele ser muy habitual, y vimos que había habido un cambio de variable principal, había habido unas irregularidades graves y que los datos del estudio, atendiendo al protocolo real, pues no mostraban una eficacia del plasma rico en plaquetas en artrosis de rodilla. Vimos muchos otros ensayos que tampoco demostraban ningún tipo de eficacia, y este era curiosamente el único ensayo que era positivo, que mostraba eficacia. Entonces, bueno, esto está en fase de publicación. Estamos esperando respuesta de la revista a la que lo hemos mandado. Y también pusimos adelante otro proyecto que tiene que ver con el uso de evolocumab, y esto también tiene relación con unas reuniones de la Comisión Central de Farmacia de mi provincia de Navarra, en la que se evalúan medicamentos de alto impacto económico y de aprobación reciente. Y al analizar la evidencia sobre este medicamento y concretamente el ensayo Fourier, pues yo veía cosas muy raras que no me encajaban, y fue el origen de este proyecto RIAD. Como decía, hay becas competitivas y nosotros tuvimos la suerte que en el 2020 pues, nos financiaron este proyecto, el de restaurar el ensayo Fourier, del cual vamos a hablar a continuación y que va a servir de ejemplo que canalice toda esta sesión. Entonces, ¿qué hay que hacer para solicitar un proyecto RIAD? Una vez que uno ve que hay discrepancias entre lo publicado y la información más completa que uno ha conseguido, primero tiene que publicar lo que llaman un call to action, que consiste en avisar a todo el mundo que tú vas a restaurar ese ensayo. Esto se publica en el British Medical Journal, lo veremos ahora. En segundo lugar, hay que contactar con los autores del artículo original, ponerles en conocimiento que tenemos intención de restaurar el ensayo, pero que ofrecemos la posibilidad de que sean ellos quienes corrijan el error, si nosotros entendemos que hay algún error, o si no, que nos demuestren que no hay ningún error. Y si no hay noticias de los autores o contestan desfavorablemente
y no tenemos información de los autores en el plazo de 3 meses después de haberles mandado al menos 3 correos electrónicos, entonces tenemos el derecho a restaurar por nuestra parte el ensayo sin contar con los autores. Y por otro lado tenemos que demostrar que disponemos de información suficiente para esta restauración, que tenemos el Clinical Study Report o la información que sea necesaria, ¿no? Aquí vemos los 2 ejemplos de restauración del Call to Action que se publica siempre en el British Medical Journal, y aquí anunciamos que vamos a restaurar un ensayo mal notificado, mal publicado, sobre plasma rico en plaquetas. El autor principal de esta restauración es mi compañero Luis Carlos Saiz, y este es el otro que hemos publicado, la restauración del ensayo sobre evolocumab, que el investigador principal soy yo en este caso, ¿no? Bueno, una vez anunciado y explicado lo que vamos a hacer, pues ya se pone en marcha el proyecto. Ahora voy a pasar a describir brevemente qué tipo de información podríamos disponer por parte de las agencias reguladoras. Básicamente es lo que se llama los documentos técnicos comunes, el Common Technical Documents, que incluye tres tipos de información, básicamente. El Clinical Study Report, Case Report Forms y informes de inspecciones. El Clinical Study Report, en definitiva, es la compilación de toda la información que existe sobre el ensayo, que incluye narrativas de los pacientes, es decir, una breve descripción de la historia clínica de cada caso, cada evento ocurrido en el ensayo. Los Case Report Forms son los cuadernos de recogida de datos, es decir, cuando el investigador principal observa que ha ocurrido un evento en el ensayo, pues evidentemente tiene que registrarlo y tiene un cuaderno que en estos tiempos ahora son todos electrónicos, evidentemente, donde va apuntando todo lo que le ha ocurrido a ese paciente. Y esta es una información muy valiosa y que no siempre está en manos de las agencias reguladoras, y esto ya lo explicaré. Y luego los informes de inspecciones, que esto desgraciadamente lo tienen las agencias reguladoras, pero nunca los publican, salvo una excepción que voy a comentar ahora, fruto de la Ley de Información de Estados Unidos, la Freedom of Information Act. Este gráfico yo creo que nos aclara bastante bien la información que comentaba antes sobre medicamentos que existe en los reguladores, en las agencias reguladoras. Si empezamos por el fondo de la pirámide, la parte más baja, veremos a la izquierda que dice módulo 3, calidad. Esto se refiere a todos los estudios preliminares de calidad del medicamento que son obligatorios, y aquí hay una información enorme. La parte del medio, el módulo 4, los informes de estudios no clínicos, son experimentación en animales básicamente, pero que es muy importante también y muy interesante. Y más a la derecha tenemos el módulo 5, que es el Clinical Study Report, lo que he venido mencionando hasta ahora, que es la compilación de toda la información propiamente clínica de estudios en humanos, y es para cada ensayo es un dossier específico. Lo que hacen las agencias reguladoras es extraer esta información y hacer análisis agregados o resúmenes, y esto es lo que se quiere reflejar en el módulo 2, que lo estoy señalando ahora, que es la parte central de la pirámide, y para cada tipo de información se hacen análisis agregados. Es decir, hay un sumatorio y una visión general de la calidad del medicamento, un resumen y un análisis general agregado de los datos en animales, los no clínicos, y lo mismo de los ensayos clínicos. Y luego el módulo 1 es un módulo que no forma parte de los documentos técnicos comunes,
y que en general no aporta información relevante porque se refiere a aspectos administrativos de los centros implicados, personas de contacto, direcciones, bueno, cosas que quizás no aportan un valor clínico, por así decirlo. ¿Y de dónde se puede conseguir esta información clínica? Bueno, hay agencias reguladoras que ya la están dando. La Agencia Europea del Medicamento tiene una página web que viene representada en esta diapositiva. Uno se puede registrar y puede tener acceso a los Clinical Trial Report de los ensayos. Esto a partir de una cierta fecha, y los nuevos ensayos en principio se van colgando, aunque con un cierto retraso. La mala noticia es que para tener acceso a esta información hay que ser europeo. No está abierta a no europeos, pero bueno, con tener un amigo europeo pues ya está solucionado el tema. Luego hay, bueno, sí, una cosa importante de esto es que, como decía, a partir de cierta fecha esto entró en vigor, pero si uno intenta localizar estudios más antiguos, va a tener serios problemas porque la agencia es muy lenta y puede costar 3-4 años que realmente te liberen la información porque lo mandan en paquetes de 500 folios. Estos paquetes previamente tienen que pasarlos a la compañía responsable del producto para que dé el visto bueno a la información que van tachando, porque con el argumento de que puede haber información confidencial que hay que eliminar, pues se va tachando y, como digo, la compañía tiene que dar el visto bueno al informe final antes de mandárselo al investigador. La FDA también ha empezado a liberar informes Clinical Trial Reports, pero lo hace de forma bastante más lenta todavía. Y luego la agencia canadiense, bueno, lo bueno de la FDA y los canadienses es que dan servicio a cualquier persona del mundo. No hay que ser norteamericano, ni canadiense, ni nada para acceder a esta información. La agencia canadiense sí que está colgando en su página web los Clinical Trial Reports completos con una cierta celeridad y, bueno, digamos que empieza a ser una fuente de información interesante. Respecto al Case Report Form, aquí tenemos bastantes más dificultades. Esto que pueden ver en pantalla es el resumen de, bueno, del esquema de un Clinical Trial Report, y en el punto 16.3 dice Case Report Forms Available on Request. ¿Qué ocurre? Que teóricamente los Case Report Forms deberían ser parte del expediente, pero las compañías no lo adjuntan. Y el problema es que si en el momento de la solicitud de aprobación del medicamento o de una nueva indicación, estos Case Report Forms no han sido adjuntados, legalmente luego las agencias reguladoras no tienen derecho a solicitar esta información a posteriori. Hay una excepción que es la FDA, que es la única agencia que por defecto pide todos los Case Report Forms aunque no los miren, ¿no? Para que nos hagamos una idea qué tipo de información podemos tener aquí, como decía antes, es la información individual para cada uno de los sujetos del ensayo, y este es parte del Case Report Form del ensayo en el que estuve trabajando. Aquí, por ejemplo, imaginemos que el paciente que tuvo un evento tenía problemas de insuficiencia cardíaca, pues aquí clicarían Yes. ¿Qué tipo de insuficiencia según la escala NIA? Pues clase 2, lo que fuera. Y hay muchísima información clínica sobre cada caso que nos ayudaría mucho a tener un conocimiento profundo de qué pasó en el ensayo, ¿no?
Pero desafortunadamente esta información es muy difícil de conseguir. Y pasamos a las inspecciones. Aquí lo que les quiero presentar es un artículo del profesor Charles Seife de Estados Unidos que a través de la ley de libertad de información de Estados Unidos, la Freedom of Information Act, él solicitó acceso a las inspecciones que hacen los reguladores, en este caso la FDA, de los ensayos clínicos. En principio, cuando se realiza un ensayo clínico, hay inspecciones que se hacen de rutina y otras inspecciones que se determinan en función de que haya ciertos indicios de algún problema en un ensayo clínico, en su implementación o en lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, se inspeccionan algunos centros y se hacen informes. Estos informes son secretos y, como digo, en virtud de esta ley que existe en Estados Unidos, pues el profesor Seife consiguió acceso a ensayos clínicos entre unos años determinados, que es lo que fue su solicitud. Y aquí encontramos cosas muy curiosas. Es un artículo que, como digo, realmente merece muchísimo la pena leer. Y de medicamentos, pues como muy importantes, como pueden ser los nuevos anticoagulantes, como el apixaban, el ensayo pivotal que dio pie a su autorización en fibrilación auricular, el Aristóteles, pues se detectaron falsificación en muchos de los documentos. La Y quiere decir yes, entonces hubo falsificación, problemas en la notificación de reacciones adversas importantes, violaciones del protocolo, problemas en el registro de información realmente graves, problemas de seguridad, etc. Entonces, este artículo nos hace ver que bueno, la calidad de la implementación de los estudios pues deja mucho que desear, pero es algo de lo que no somos muy conscientes porque bueno, no tenemos acceso a toda esta información. En el caso de los Case Report Forms, decía que es una información difícil de localizar y cuando yo inicié mi proyecto Riot, lo que me dijeron desde Maryland fue, bueno, les costó 2 años aprobármelo porque, bueno, yo hice una primera solicitud y me dijeron, bueno, podrías haber intentado conseguir más información como es los Case Report Forms, que sería muy interesante para este proyecto. Y dije, bueno, efectivamente, tienen toda la razón. Y entonces intenté conseguirlos y tuve una conversación con una técnico de la FDA telefónica. Curiosamente no quieren nada por escrito, son conversaciones telefónicas, y me decía que tienen los Case Report Forms porque se piden de rutina, pero que tenían muchísimo trabajo y muchas peticiones y que probablemente tardarían unos 3 años en atender mi solicitud y otros 2-3 años en enviar esta información. Me animaron vivamente a cancelar mi solicitud, cosa que no hice, y pues vaya usted a saber, quizás dentro de 2-3 años me llegue alguna información, no lo sé. Pero bueno, lo dejamos abierto. Y con la agencia europea pues tuve también otra conversación telefónica y me comentaban lo que ya les había explicado anteriormente, que como en su momento no solicitaron esta información, legalmente ahora no pueden requerírsela a la compañía. Y luego la agencia canadiense me respondió lo mismo, pero se comprometió a facilitar el Clinical Study Report en el plazo de 120 días. Este Clinical Study Report se trataba de un medicamento de los anteriores a la entrada en vigor de todas estas nuevas regulaciones y por tanto no tenían por qué facilitarlo de forma inmediata, pero se comprometieron a colgarlo en su página web en el plazo de 120 días y realmente lo cumplieron. Y bueno, hay que agradecerlo. Entonces vamos a ver el ejemplo del proyecto ya más en detalle para que puedan tener una percepción más real de la importancia de todo esto. En primer lugar voy a hacer una breve descripción del ensayo Fourier
luego diré por qué el Fourier y no otro ensayo. Veremos un poco qué publicó el New England y cuál es la percepción de los efectos de este medicamento que podemos extraer desde la publicación, la solicitud de documentos a las agencias reguladoras para ampliar esta información, mis primeras impresiones al echar un vistazo rápido a la información del Clinical Study Report, el inicio del proyecto para restaurar esta información, el método y los resultados preliminares y unas breves reflexiones sobre la importancia de esta iniciativa Riot. Bueno, pues respecto a la descripción del ensayo, para que se sitúen todos ustedes, el evolocumab, me imagino que la mayoría de ustedes sabrán, es un fármaco que produce unos descensos de colesterol muy acuciados. Produce unos descensos de LDL de entre 52 y 66%, comparado con la situación basal, es decir, unos descensos muy importantes. Y en base a esto se autorizó su uso en julio del 2015. Pero claro, el descenso del colesterol no deja de ser una variable intermedia y a nosotros lo que nos interesa es ver los efectos clínicos en la reducción de morbimortalidad. Entonces había muchas preguntas sin respuesta sobre cuál era el efecto de este nuevo fármaco en la reducción de eventos cardiovasculares totales, de eventos adversos graves totales, la mortalidad cardiovascular, la mortalidad total, etc. Y para intentar dar respuesta a estas preguntas se diseñó el ensayo Fourier, que era un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, en pacientes en prevención secundaria. Todos tenían problemas cardiovasculares previos, edad entre 40 y 85 años y con colesterol LDL superior a 70 miligramos de decilitro y no HDL superior a 100 miligramos de decilitro, a pesar de recibir tratamiento con estatinas y o ezetimiba. Había dos opciones de dar el evolocumab de forma semanal o cada 2 semanas, perdón, o mensual. Se administraba de forma subcutánea y la variable principal, era una variable combinada que incluía mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, ictus, hospitalización por angina inestable o revascularización coronaria. También se diseñó una variable secundaria que incluía mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio o ictus. El ensayo era de un tamaño muestral tremendo, más de 27.000 pacientes. Estaba diseñado para durar unos 58 meses, pero se suspendió a mitad de recorrido, más o menos. Cuando había transcurrido poco más de 26 meses, hubo una suspensión anticipada del ensayo. Y las conclusiones de los autores fueron pues, que el evolocumab baja el colesterol de una forma muy importante y que reduce los riesgos cardiovasculares en pacientes con enfermedad cardiovascular previa y que probablemente habría que bajar los objetivos de colesterol incluso por debajo de los límites actualmente aceptados, ¿no? Bueno, pues si uno lee el ensayo, dice, bueno, pues bien. ¿Por qué este ensayo? Bueno, hay varias razones. Primero, este es un medicamento nuevo, un mecanismo de acción totalmente novedoso y por tanto no sabemos nada de estos medicamentos. Y probablemente tengamos todavía muchísimas lagunas de información sobre estos nuevos medicamentos. Además de ser un nuevo mecanismo de acción, era el primero del grupo farmacológico. Luego surgió el arilocumab. Como decía antes, el ensayo tenía un tamaño muestral descomunal y esto pues es bueno y es malo, porque desde un punto de vista estadístico pues es muy sólido y cuantos más pacientes uno tenga mejor, pero si hay algún tipo de sesgo y el estudio
no nos da la información correcta, pues con este tamaño muestral, cuando se hagan posteriores metaanálisis, prácticamente no se va a poder modificar el valor de los estimadores, porque semejante peso va a determinar la evidencia, con lo cual lo que diga este ensayo casi se puede considerar como algo definitivo, ¿no? Y esto nos debería hacer reflexionar un poco sobre cómo se está consolidando la evidencia a través de los ensayos de gran escala, ¿no? Y, por otro lado, si el descenso en colesterol es tan grande, deberíamos esperar unos efectos clínicos muy importantes, si nos creemos la teoría del colesterol, que el colesterol tiene un papel relevante en la enfermedad cardiovascular. Bueno, ¿qué podemos concluir de los datos de la publicación del ensayo clínico en la revista, en el New England? Bueno, pues dos consideraciones en general. Los datos eran escasos e incoherentes y con relevantes conflictos de interés. Vamos a verlo más en detalle. Una de las cosas que yo creo que merece mucho la pena es ver el protocolo en detalle y las enmiendas al protocolo. En este caso, la enmienda 2, una vez ya iniciado el ensayo clínico, dice que van a clarificar que la mortalidad total, infarto de miocardio, ictus, revascularización coronaria, hospitalización por angina inestable, por insuficiencia cardíaca y accidente isquémico transitorio, no se considerarán eventos graves en este estudio, sino que se manejarán como variables de eficacia. ¿Esto qué consecuencias prácticas tiene? Bueno, lo que hacen es romper eventos cardiovasculares en dos grupos, eficacia y seguridad, de tal manera que facilitan la posibilidad de no dar la foto total, la información total cardiovascular. Y de hecho, parte de los eventos los publicaron como variables de eficacia en el ensayo clínico, en la publicación en el New England, pero en el Clinical Study Report no dieron información detallada de estos eventos, y con los eventos cardiovasculares clasificados como seguridad ocurrió al revés. En la publicación no tenemos nada de información, sin embargo en el Clinical Study Report está muy detallado. Pero no tenemos esa foto total, ¿no? También la enmienda dice que la compañía se revisará todos los eventos fatales para evaluar si la causa de muerte fue debida a un evento adverso grave. Es decir, la compañía se reserva la posibilidad de decir si esta muerte fue causada por tal motivo, por otro motivo o indeterminado, etc. También hubo un cambio en la variable principal, en la variable secundaria. Había una variable que era insuficiencia cardíaca y la cambian por muerte cardiovascular más hospitalización por insuficiencia cardíaca. Es decir, perdemos la información sobre insuficiencia cardíaca. Es muy extraño cuando tú tienes la información desagregada, que el cambio en el protocolo va en el sentido de agregar esa información, con lo cual pierdes información cuando la agregas. Tendremos unos números que no sabemos hasta qué punto parte de ellos son muerte cardiovascular y otros insuficiencia cardíaca, que son cosas, bueno, que merecen la pena desagregar y tener la información concreta de cada una de estas variables, ¿no? Bien, y se añade una variable secundaria, tiempo hasta el ictus isquémico, fatal o no, o accidente isquémico transitorio. Bueno, son cosas extrañas que nos hacen pensar. En el protocolo también vimos que a todos los pacientes se les había hecho un electrocardiograma de inicio, pero que tan solo al 15% de los pacientes se les hizo el electrocardiograma a la semana 12 y 24, es decir, que al 85% de los pacientes no se les hizo un electrocardiograma de control, con lo cual aquí perdemos mucha posibilidad de diagnosticar, entre otras cosas, infartos de miocardio silentes. Bueno, pues esto también es un tanto extraño, ¿no? En el
Corroboramos que el descenso del colesterol es enorme y de hecho se mantiene durante todo el tiempo del estudio bastante bien y baja de unos niveles en término medio de LDL de unos 90 a 30, ¿no? Con lo cual casi podemos decir que hace desaparecer el colesterol del organismo y que el impacto debería ser muy llamativo. Sin embargo, uno ve los datos de los resultados del estudio, ve que en la variable principal pues, hay una disminución del 15% de los eventos en el grupo tratado con el fármaco, que ocurre lo mismo en la variable secundaria, pero sin embargo, la muerte cardiovascular aumenta un 5%, aunque no son diferencias estadísticamente significativas, y la mortalidad por cualquier causa también aumenta. Dice, ya, pues esto no es coherente, ¿no? No es coherente. Si el fármaco disminuye los eventos cardiovasculares, cabría esperar disminuir la muerte cardiovascular y la muerte por cualquier causa también. Y no es así, sino que numéricamente se incrementan. Por otro lado, cuando uno ve en términos absolutos los resultados, pues siempre tiende a decepcionarse. Cuando hacemos las cosas como Dios manda, es decir, expresar los porcentajes del 0 al 100, vemos que la evolución de eventos en la variable principal prácticamente es la misma en ambos grupos y se separa al final, y al final, a los 36 meses, es cuando se alcanza la significación estadística. Yo aquí quiero hacer otra reflexión que creo que es importante. ¿Les parece normal a ustedes un fármaco que durante 3 años no funciona y después de 3 años empieza a funcionar? Los fármacos suelen hacer lo contrario. Inicialmente tienen una cierta eficacia que con el tiempo se va perdiendo. Me imagino que todos ustedes tendrán experiencia de pautar un antidiabético oral a un paciente, metformina, al final no es suficiente, al cabo de un tiempo va fallando, hay que añadir otros antidiabéticos orales o incluso insulinizar al paciente. Y así nos ocurre con todo, ¿no? Es muy raro y es difícil de explicar desde un punto de vista racional y científico que tarde 3 años en hacer un mínimo beneficio este medicamento. Con la variable secundaria ocurre lo mismo. ¿Alguna otra cosa extraña? Bueno, si uno analiza los resultados en la variable principal, que como les digo eran de una reducción del 15% del número de eventos, uno observa que esta variable principal era el compendio de 5 variables individuales. Una de ellas es la mortalidad cardiovascular, que aumentó, con lo cual esto no es coherente con una eficacia del medicamento. 3 variables que sí que disminuyeron, infarto, ictus y revascularización, que esto sí sería coherente con la eficacia del medicamento, y una que es la hospitalización por angina inestable, que se quedó igual, no había diferencia entre grupos. Entonces, es importante cuando uno se acerca a una variable combinada hacerse una serie de preguntas. La primera, ¿se reduce la incidencia de eventos en todas las variables? No, no hay una reducción de eventos en todas. Es incoherente los resultados en unas y otras variables. ¿En proporción similar? No, evidentemente no. ¿Son coherentes los resultados? No. Con lo cual hay que sospechar que esta variable sea de utilidad o esté bien diseñada o que los resultados realmente sean coherentes, ¿no? No se habrán fijado, pero en la tabla de resultados del ensayo, la causa más frecuente de muerte cardiovascular fue otras causas, ¿no? El 76% eran otras causas. Cuando ocurren muertes cardiovasculares, habitualmente son 3 las causas principales: infarto de miocardio, ictus y insuficiencia cardíaca. Que el 76% sean otras causas es extraño, es muy extraño. Nos debería hacer pensar.
En cuanto a la insuficiencia cardíaca, pues la publicación del New England no ofrece ninguna información sobre casos fatales y no fatales y ninguna información sobre la incidencia de insuficiencia cardíaca porque, como les decía anteriormente, con la enmienda, esa información que inicialmente estaba prevista, pues dejó de publicarse, ¿no? ¿Se publicaron los eventos cardiovasculares totales? No. Bueno, esto me lo voy a saltar porque ya lo he explicado anteriormente. Y los eventos adversos graves tampoco se publicaron. Y hay una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer siempre en todos los ensayos. ¿Se garantizó la calidad del ciego en el ensayo? Pues vamos a responderlo de una forma un poco más elaborada. La compañía contaba con un comité ejecutivo para el ensayo, cuyo objetivo era asesorar a Amgen sobre el diseño y la implementación del ensayo, realizar análisis de datos confirmatorios al final, apoyo en la comunicación de resultados y también fijar la fecha del fin de estudio. El codirector de este comité era el doctor Sabatine, que era el autor principal de la publicación, que recibió de la compañía durante la implementación del ensayo unos $160.000 entre los años 2014 y 2016, y otro de los miembros del comité ejecutivo pues también recibió un cierto dinero de la compañía. Existía un comité de monitorización de lípidos que trabajaba de forma no ciega, es decir, tenía acceso a la identidad de los pacientes. El presidente de este comité también recibió un cierto dinero, casi $40.000 de la compañía durante la implementación del estudio. Había otro comité de monitorización de datos cuyo objetivo era comunicar a la compañía los problemas de seguridad importantes y recomendaciones sobre modificaciones o la finalización del estudio. Este comité tenía acceso a los datos, al tratamiento asignado a cada paciente, es decir, no era ciego. Y el presidente de este comité pues, recibió unos $160.000 de la compañía en los años de la implementación del estudio. Bien, la compañía tenía acceso a los Clinical Study Reports, a la Clinical Report Forms, es decir, al manual del investigador donde está la información primaria de todos los eventos ocurridos y la compañía podría sugerir qué casos eran eventos potenciales del ensayo, ¿no? Endpoints, para que nos entendamos. El investigador, igualmente, podía tener acceso, era quien registraba el Case Report Form y podía designar si era un caso potencial o no el evento que había ocurrido, ¿no? Al investigador se le aconsejó no mirar la analítica de lípidos. ¿Por qué? Porque claro, cuando hablamos de cegar un estudio, no consiste simplemente en que el tratamiento experimental y el placebo tengan el mismo aspecto y sea difícil desenmascarar cuál es el tratamiento activo y cuál es el placebo. Hay otros motivos que nos pueden desenmascarar los tratamientos, como puede ser los niveles de colesterol. Si nosotros tenemos un paciente al cual le baja el colesterol muchísimo, pues ya sabemos que va a ser un tratamiento activo y que está en el grupo de evolocumab. Y si no le baja el colesterol, tras la toma de la medicación, pues muy probablemente sea del grupo placebo. ¿Qué ocurre? Que los investigadores se les aconsejaba no mirar la analítica, pero tenían acceso a las analíticas. Y los pacientes también. Yo, de hecho, conozco un paciente concretamente de Zaragoza, en España, que participó en este ensayo y me decía, es que tuve mucha suerte porque me tocó el tratamiento activo. Y yo decía, ¿y cómo lo sabes? Bueno, es que el colesterol me bajó un montón y yo ya sabía que estaba en el grupo de evolocumab. Y
es un hecho que los médicos tenían acceso a esta información, ¿no? Con lo cual, este ensayo teóricamente ciego, pues quizás no lo fue tan ciego, ¿no? Y luego, por otro lado, estaba el Comité de Eventos Clínicos, que era quien definitivamente decidía lo que era caso y lo que no era caso, ¿no? La adjudicación última, como caso, la ejercía este comité. Este comité lo formaba el grupo TIMI, que es un grupo muy conocido a nivel de trabajo en cardiovascular, cuyo presidente es el doctor Sabatine, autor principal de la publicación, presidente o codirector del comité ejecutivo. Y este doctor Sabatine, que además es editor adjunto de la revista JAMA Cardiología, pues recibió este dinero de la compañía, pero además recibió de Amgen fondos para investigación, para financiar su equipo de investigación. No se van a imaginar por cuánto dinero. 11,5 millones de dólares en 2 años. Y resulta que en la declaración dijo no tener ningún conflicto de interés. Cuando se publicó el estudio en mayo del 2017. Curiosamente, en abril del 2019 nosotros publicamos el Call to Action en el British Medical Journal, y en este Call to Action mencionamos que necesitamos también restaurar la declaración de conflictos de interés, porque nosotros entendemos que los autores tenían muchos conflictos de interés que no declararon. Curiosamente, un par de meses después de nuestra publicación, el doctor Sabatine cambió su declaración y admitió que sí que tenía conflictos de interés. Bueno, pasamos a la solicitud de documentos. La publicación en el New England eran 9 páginas nada más. El protocolo tiene casi 600 páginas y el Clinical Story Report que obtuvimos tenía casi 50.000 páginas, ¿no? ¿Qué impresiones obtuvimos nada más ojear un poco esas 50.000 páginas, ¿no? Bueno, pues vimos, por ejemplo, que el número de pacientes con al menos un evento cardíaco era información de la página 1197 y que esto nunca estuvo publicado, pues vimos que era muy similar entre ambos grupos, ¿no? Y de los casi 4.000 eventos cardíacos no publicados que se etiquetaron como variables cardiovasculares de seguridad, pero no se publicaron en la revista, en el New England, pues no se observan diferencias significativas entre grupos y nosotros nos preguntamos, ¿es coherente con el hecho de que en el artículo los eventos cardiovasculares etiquetados como variable principal experimenten un descenso gracias al tratamiento en estudio, pero el resto de eventos cardiovasculares etiquetados como seguridad, pues ahí no se observe ningún beneficio? Pues bueno, entendemos que no es coherente. Por otro lado, cuando empezamos a comparar datos en la publicación y en el Clinical Story Report, no coincidían los números en cuanto a infartos e ictus. Con lo cual esto también nos hizo cuestionarnos la fiabilidad de la publicación. Otra información que suele ser interesante es ver los resultados según áreas geográficas. Aquí vimos que la mayor parte de los pacientes eran europeos, más de 8.600 por cada brazo, y en Europa no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre grupos, y en América Latina ocurrió lo mismo, aunque eran menos pacientes, eran algo menos de 1.000 pacientes, no se observaron diferencias en América Latina. Y las diferencias globales del ensayo se obtienen gracias a la contribución de pacientes de Norteamérica y de Asia. Bueno, esta disparidad de resultados según áreas geográficas pues también nos debe hacer cuestionar muchas cosas, salvo que existiera una razón plausible en términos de, bueno, pues
temas de enzimas hepáticas, por ejemplo, que en la población asiática puede tener un papel relevante. Pero en el caso del evolocumab y del colesterol no existía a priori ninguna diferencia étnica geográfica que nos pudiera explicar un diferente comportamiento del fármaco, ¿no? Pues esto también nos sigue generando dudas. Y luego empezamos a ver las narrativas. Como les comentaba anteriormente, las narrativas son un resumen de la historia clínica del paciente y en este caso publicaron para todos los casos de muerte y de eventos graves, pero no han publicado las narrativas de los eventos considerados como endpoint. Pero a pesar de eso tenemos información muy valiosa. Analizamos todos los casos de muerte, por ejemplo, y vimos lo siguiente. Para que se sitúen en estos informes, arriba del todo, después de este círculo negro, que, bueno, este lo puse yo en concreto para tachar si el paciente iba al grupo placebo o al grupo en tratamiento, de tal manera que la evaluación de esta información se pudiera hacer ciega, pues aquí se describe la muerte según el investigador, el médico responsable del paciente. En esta tablita pequeña que dice adjudicación se imputa el tipo de muerte que pueden ser 3, cardiovascular, no cardiovascular o indeterminado. Y luego a la derecha la causa de muerte adjudicada finalmente, y esto lo hace el Clinical Events Committee, que es bueno, este comité que hace la adjudicación definitiva, ¿no? Entonces, pues nos encontramos que cosas como esta, que la narrativa dice, el día 88 el sujeto sufrió un infarto de miocardio y murió, y la muerte adjudicada es muerte cardiovascular. Perdón, muerte súbita, cardíaca, ¿no? Claro, con lo cual aquí podemos visualizar el caso de una muerte por infarto de miocardio que se ha disfrazado como una muerte súbita cardíaca, pero se ha evitado publicar la información de que ha sido muerte por infarto, ¿no? Aquí vemos el caso de un investigador que claramente dice que ha sido una muerte por infarto, que la muerte es cardiovascular. En la narrativa vemos que el día 437 tuvo un infarto y murió, y lo mismo, se etiqueta como muerte súbita. Aquí vemos, por ejemplo, una muerte por infarto y shock cardiogénico que se etiqueta como muerte cardiovascular, pero el comité de adjudicación de eventos, curiosamente, la califica de no cardiovascular trauma. Con lo cual aquí ya no solo despistamos un infarto de miocardio, sino que eliminamos una muerte cardiovascular para convertirla en una muerte no cardiovascular de forma errónea, ¿no? Este es un caso curioso en el que un accidente de tráfico lo etiquetan como muerte súbita, cardíaca. Con lo cual, bueno, pues un accidente de tráfico es un accidente de tráfico y es una muerte que no es cardiovascular. Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos una muerte por ictus que la habían adjudicado inicialmente como no cardiovascular y finalmente se etiqueta también como muerte súbita cardíaca. Bueno, hay muchos casos y esto nos hizo pensar que aquí merecía la pena hacer un análisis más en profundidad. Y por eso decidimos ya solicitar el proyecto RIAD, tal como había explicado anteriormente, y presentamos el Call to Action, contactamos con los autores y nunca nos respondieron, y demostramos que teníamos esta información como para restaurar el ensayo y procedimos adelante. El proyecto en sí, bueno, pues nos propusimos hacer la revisión de todas las narrativas de muertes y eventos adversos graves
Para ello hacíamos una selección de casos para la discusión. Yo lo que hacía era extraer todos los casos donde veía incoherencias y eso presentarlo a un comité de readjudicación de la causa de muerte, que era un comité de expertos de la Universidad de British Columbia en Vancouver, en Canadá, y había un comité de validación, que eran mis compañeros en España, que lo que hacían era supervisar el trabajo de este comité de readjudicación para bueno, certificar que se habían hecho las cosas en base a la información del Clinical Study Report y también que por mi parte no me había olvidado de ningún caso potencialmente reevaluable. De alguna manera me supervisaban a mí, bueno, pues por si acaso había metido yo la pata y no había puesto sobre la mesa todo lo que se podía haber reevaluado. Y posteriormente hicimos el reanálisis de los datos. De este proyecto tenemos previsto escribir 3 artículos, uno de la restauración de la mortalidad en este ensayo. Este artículo en este momento está en revisión por parte de una revista internacional y ahora tenemos que ponernos a escribir otros 2, uno la restauración de los eventos adversos graves y aspectos técnicos derivados de esta experiencia. Esto puede ser muy interesante. Para que se hagan una idea, las incoherencias que observamos fueron muchas. En el 26% de los casos de las muertes era muy incoherente la clasificación del tipo de muerte. Cuando nosotros vimos que la muerte era de origen cardiovascular, pues en 12 casos habían concluido los autores que eran de origen indeterminado, de origen no cardiovascular en 6 casos. Hubo también tipos de muerte claramente no cardiovascular que se clasificaron como ictus, esto fueron 28 casos, como muerte súbita 12 casos, indeterminado 10, pero quizás el grupo más importante fueron aquellas muertes que en realidad eran indeterminadas porque no había absolutamente ningún indicio, ninguna evidencia para imputar la causa de muerte y sin embargo se clasificaron como cardiovascular muerte súbita cardíaca y esto fueron 91 casos, ¿no? Bueno, luego comentaremos un poco más este aspecto. Y ahora lo que podemos hacer es comparar lo publicado en la revista con lo observado en el Clinical Study Report. En cuanto a lo publicado en la revista, pues publicaron infartos, ictus y otras causas. No dieron información de la muerte súbita cardíaca ni de muertes por insuficiencia cardíaca. Y sin embargo, cuando vamos a la publicación al Clinical Study Report, nos encontramos que había 43 muertes súbitas, que los infartos no eran 25, sino que las muertes por infarto eran 36 en realidad, o sea que había 11 que habían desaparecido, los ictus eran menos y las otras causas de ser 195 se quedaron en 5 nada más. Esto en el grupo evolocumab. En el grupo placebo, en la publicación del ensayo, pues había 30 infartos que luego resultaron ser 27 muertes por infarto. Los ictus también se redujeron de 33 a 25 y la muerte por otras causas de 177 a 4. Es decir, había unas diferencias muy llamativas y luego la información podía haber sido mucho más detallada, haber incluido las muertes súbitas cardíacas, las muertes por insuficiencia cardíaca, que en este caso lo que también era muy llamativo es que en el grupo evolocumab había prácticamente el doble de muertes por insuficiencia cardíaca que en el grupo placebo. Una de las cosas que hicimos para dar mayor transparencia a todo el proceso y a este proyecto es hacer un resumen con todos y cada una de las readjudicaciones que hicimos para que quedara constancia y de una forma transparente de todo lo que se hizo. De tal manera que nosotros ponemos una tabla con todos los casos,
Nos podemos fijar, por ejemplo, en el caso número 13 y decimos, en la página 23.778 del Clinical Study Report es un paciente tratado con evolocumab. El investigador principal dijo que la muerte era por infarto. El comité de eventos clínico lo adjudicó como muerte súbita cardíaca y en la narrativa se puede leer exactamente que el paciente experimentó un infarto y murió el mismo día. En la página que hemos dicho anteriormente, esta información es pública, está en la web y por tanto nosotros cambiamos la muerte cardiovascular por muerte súbita a muerte por infarto de miocardio. Y así se describen todos y cada uno de los eventos en los que hubo una readjudicación, ¿no? De tal manera que todo el mundo puede comprobar que esto es real y se hizo de una forma transparente y en base a un protocolo. Bueno, ¿qué conclusiones interesantes obtenemos? Bueno, una cosa que me sorprendió mucho es que 1/3 de las muertes eran de origen no determinado. Yo hasta hacer este proyecto, yo pensaba que cuando nos dan los datos de mortalidad total y mortalidad cardiovascular, el resto es mortalidad no cardiovascular. Pero me di cuenta que esa era una asunción excesivamente arriesgada, porque en el 33% de las ocasiones aproximadamente no tenemos información de la muerte cardiovascular. No tenemos información del tipo de muerte, perdón. Con lo cual, yo he ido perdiendo confianza en la causa de mortalidad y creo que la variable principal que debemos estudiar y a la que hay que dar más importancia es la muerte total. En los ensayos clínicos deberían hacerse más autopsias, pero es un hecho que no se hacen. Y esto es un tema que debería cambiar. Un ensayo clínico es algo muy importante y el coste de una autopsia no es tan importante en el marco de un ensayo clínico, y esto nos daría una información muy valiosa a la hora de ver por qué mueren los pacientes en el ensayo, ¿no? Que en este momento la información no es muy fiable, no es muy precisa. Si nosotros después de readjudicar los eventos vemos cuántos pacientes mueren por causa cardíaca, nos llevamos la sorpresa de que esta información en la publicación no estaba disponible en el New England, pero si vamos al Clinical Study Report comprobamos que en el grupo en tratamiento evolocumab murieron por causas cardíacas 113 pacientes y en el placebo 88. Es decir, un número significativamente superior murió de origen por causas cardíacas en el grupo en tratamiento, lo cual esto pues, es una señal preocupante, ¿no? Si valoramos las causas vasculares no cardíacas, resulta que hubo exactamente el mismo número, 37, en ambos grupos, evolocumab y placebo. Con lo cual esto nos puede dar una señal de que quizás este medicamento tenga algún efecto que produzca un daño cardíaco que incluso pueda llevar a un aumento de la mortalidad de origen cardíaco, ¿no? Y este es un tema que debería estudiarse más en detalle porque realmente la señal es preocupante, ¿no? Si me permite, no voy a dar más detalles de lo que es el proyecto en sí porque esperemos que se publique en breve en una revista. Y vamos a hablar ya para finalizar, de la importancia de esta iniciativa. En los últimos años hemos vivido un aumento del acceso a documentos de las agencias reguladoras, lo cual está muy bien, pero es esencial que esto mejore y que tengamos acceso también a datos individuales de pacientes para evaluar adecuadamente a los medicamentos. Me imagino que algunos de ustedes ya lo sabrán, pero por ejemplo en Estados Unidos, si un ensayo clínico tiene una financiación, aunque sea parcial, de una institución pública, es obligado dar la base completa de
datos individuales de pacientes del ensayo. Y en base a esto nosotros hemos adquirido pues, los datos de muchos estudios, y concretamente en la última revisión Cochrane que estamos haciendo de objetivos de presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica, de los 6 ensayos incluidos hemos dispuesto datos individuales de pacientes para los 6 ensayos, ¿no? Pero esto nunca ocurre cuando no hay financiación pública, aunque sea parcial, y la financiación es exclusiva de la compañía farmacéutica. Entonces, el hecho de que unos lo hagan y otros no lo hagan demuestra claramente que no hay ninguna limitación ni técnica, ni ética, ni metodológica, ni nada para disponer de esta información. Es simplemente voluntad política. Entonces, deberíamos de alguna manera incidir para que las cosas cambien y para que los datos individuales de pacientes sean accesibles a los investigadores. Es cierto que ha habido un cierto progreso, pero, como decía, no hay ninguna razón para no disponer de toda la evidencia y en breve plazo. Y esta iniciativa RIAD y la aproximación a los datos de las agencias reguladoras, como han podido comprobar, nos puede dar una visión infinitamente mejor sobre los resultados de los ensayos clínicos. Es cierto que es una labor laboriosa, valga la redundancia, pero es muy importante. Y no todo el mundo tiene por qué hacer este tipo de cosas, pero sí que es bueno que haya un número creciente de personas que se dediquen a este tipo de investigación, que probablemente conforme vaya avanzando sea cada vez más fácil, se puedan mecanizar procesos. Bueno, pero en todo caso es algo que yo creo que hay que potenciar. También hay que tener en consideración que la iniciativa RIAD existe y puede ofrecer apoyo técnico y becas investigadoras. Como decía antes, es importante que aumente el número de investigadores que se dedican a este tipo de investigación. Y creo que tenemos un reto importante, y es cómo incorporar los resultados de los proyectos RIAD a las revisiones y a los procesos de decisión en general, ¿no? Porque a mí el miedo que me da es que esto se quede en una publicación muy bonita, pero que poca gente lo lea y que tenga un impacto relativamente reducido, ¿no? Y una de las cosas que yo había pensado al respecto es que Cochrane, por ejemplo, pudiera convertirse en una institución amigable con la iniciativa RIAD, de tal manera que se pudieran publicar los proyectos RIAD en la página web de Cochrane, generar una base de datos de ensayos sospechosos o sometidos a procesos RIAD, incluso generar alertas automáticamente a los autores cuando hagan una revisión Cochrane, que si tienen previsto incluir algún ensayo clínico que está bajo sospecha, por así decirlo, porque está bajo revisión RIAD, pues que llegue automáticamente una notificación a los autores para advertirles de este tema y que estén pendientes de los resultados del proyecto RIAD para incorporar esa información al metaanálisis, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que tenía que comentar. Muchas gracias, lo primero, a todos ustedes por su paciencia y por aguantar la sesión. Y también pues, a mis colegas de la Universidad de British Columbia en Vancouver, que participaron activamente en este proyecto, a mis colegas de España y al grupo RIAD, capitaneado por Peter Doshi y Anisa Rouhani, que realmente han ejercido una labor importante y dan un apoyo inestimable para este tipo de proyectos. Creo que hay 4 preguntas. O 3. ¿Cómo es el proceso con los autores del estudio para que acepten la restauración y la nueva publicación? ¿Hay algún procedimiento de propiedad intelectual? Muchas gracias. Bueno, esto ya lo había comentado. Para
hacer un proyecto Riot primero hay que aproximarse a los autores y ofertarles la posibilidad de que sean ellos los que lo restauran. Si no lo hacen o no responden, entonces nosotros podemos hacerlo. No hay ningún problema desde el punto de vista de propiedad intelectual, porque la publicación subsiguiente de restauración es una publicación diferente, que tiene un DOI diferente y se considera un artículo totalmente diferente, aunque sea la restauración del ensayo. ¿Qué rol tendría el Open Science Framework en estos casos? ¿Hay alguna forma de que las agencias reguladoras y los fabricantes se adhieran a este tipo de abordajes? Bueno, pues sería ideal. Soy un poco escéptico sobre la posibilidad de que las agencias reguladoras y las compañías se abran a esto, porque, bueno, la experiencia nos dice que hay demasiada opacidad y poca voluntad de publicar todos los datos, y siempre se reservan la posibilidad de redactar informes, es decir, de tachar información que consideran confidencial, aunque no esté claramente justificado, ¿no? A ver, más preguntas. Buenas tardes. Para los que no somos expertos en investigación, es un shock ver esta presentación. Lo sé porque ha sido un shock para mí mismo que llevo tiempo y estoy metido en este ajo. Y ver cómo los ensayos clínicos son un tema delicado y de mucho carácter ético en los involucrados. Mi pregunta es, ¿cuál es la impresión del doctor Juan del por qué tantas incoherencias? Sobre todo en los tipos de muerte, porque me imagino que poca capacitación y personal con bajo nivel académico no debe ser, como es en realidad en nuestros países sudamericanos, donde hay pocos metodólogos y los clínicos no tenemos acceso a apoyo económico. Gracias. Bueno, esta es una pregunta interesantísima. La sospecha es que realmente todo apunta a que ha habido una voluntariedad en suspender anticipadamente el ensayo y en maquillar algún dato para enmascarar lo que podría haber surgido. Nosotros calculamos que si no se hubiera parado el ensayo y se hubiera mantenido el riesgo relativo de eventos en el grupo, comparando los dos grupos, probablemente para cuando el ensayo, para antes de que acabara el ensayo según las fechas previstas, es posible que hubiera habido un aumento significativo en la mortalidad cardiovascular. Y entonces esto hubiera sido tremendo. Según la publicación, la mortalidad cardiovascular aumentó en un 5%. Según los cálculos que hemos hecho nosotros a raíz de la información del Clinical Study Report, estaríamos hablando de un 20% de aumento de mortalidad cardiovascular. Bueno, habría mucho que hablar de todos estos temas, pero todo apunta a que no han sido despistes o fruto de la inexperiencia de quienes han manejado la situación. Todo apunta a que hay algo más, ¿no? Y por eso es tan importante tener acceso al Clinical Study Report y a los datos primarios de la investigación. ¿Cómo se explica que se incluyan moléculas como evolocumab en las guías europeas de dislipemia en 2019 frente a estas preocupaciones sobre la seguridad en los pacientes que reciben esta molécula? Bueno, aquí tendríamos que hablar directamente de los conflictos de interés. Las guías clínicas normalmente están realizadas por sociedades y autores que tienen claros conflictos de interés, y esto es así. A este respecto, por ejemplo, nosotros hemos publicado recientemente una carta de investigación. Bueno, nosotros somos parte del grupo Cochrane Hipertensión, el grupo satélite en España del grupo Cochrane que tiene su sede en Vancouver.
y a unos compañeros míos se les ocurrió buscar una guía de hipertensión donde fuera requisito no tener conflictos de interés para formar parte del equipo redactor de la guía. Y solo encontraron una que era en Malasia. Entonces compararon las recomendaciones y las referencias bibliográficas en las que se basaban la guía de una y otra, la de Malasia y la canadiense, y era abismal. En la canadiense, que fue realizada por autores con grandes conflictos de interés, no se hace referencia ni a una sola revisión Cochrane, ni a una. En la guía Malasia se citan más de 20 revisiones Cochrane nuestras del grupo hipertensión y en total más de 30 revisiones Cochrane. Las conclusiones son diametralmente opuestas, ¿no? Y bueno, esto lo publicamos para hacer ver un poco el impacto y la importancia de los conflictos de interés y de evitar los conflictos de interés a la hora de poder valorar con rigor la evidencia científica. A ver, el gran Xavier Bonfil. Tengo el honor de que estaba más allá de la pantalla, a pesar de que ya escuchó esta charla en su día. Es un reincidente, Xavier. Gracias, Juan, por tu siempre interesante presentación. Cómo detectar de manera objetiva y eficiente los ensayos susceptibles de ser restaurados o sospechosos de manera que sea posible hacerlo a gran escala y de manera estable. ¡Puah! Esto sí que es una pregunta. Porque al final, claro, a base de trabajar mucho la evaluación crítica de la literatura científica, pues uno va adquiriendo habilidades y uno ya empieza a despertar el olfato y a ver que no encajan los datos y va tirando del hilo y cada vez encuentra más indicios de que algo es merecedor de una reparación o de un estudio más en profundidad, ¿no? Esto es un tema que igual podríamos hablar más despacio, pero igual se podría hacer una recopilación de estudios en los que hay cuestiones relevantes o indicios de sospechas de que hay cosas que son demasiado incoherentes, por así decirlo, y que serían, bueno, susceptibles de un estudio más en profundidad, pero efectivamente esto hay que darle una vuelta y sería muy interesante ver cómo se puede protocolizar y se puede estandarizar. Sí, 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 es una muy buena sugerencia como para pensarla. No sé si quedan más preguntas y respuestas. Yo no veo más, no sé si hay más. Bueno, o si alguien lo quiere hacer a través del micrófono. Voy a... Me piden por aquí el correo. Ya veo que han compartido el correo electrónico. Perfecto. Mira, a las personas que han levantado la mano les voy a abrir el micrófono. Así Perfecto. pueden... Vale. Vale, ahora a Javier Ballesteros le... Sí, creo que estoy ya, ¿no? Vale. Sí, Xavier. Juan, gracias. Una buena presentación. Te puedo decir que es mucho más extensa e interesante que la que te oí hace unos cuantos meses. Pero bueno, a ver, una cuestión que yo creo que nos tiene que preocupar a todos los que hacemos revisiones sistemáticas y que no tenemos acceso a los datos individuales de los pacientes, sino que trabajamos con datos resumen. Y es que tu experiencia, la experiencia de paroxetina, la experiencia de muchos otros fármacos en el ámbito de la psiquiatría, que son los que conozco más, lo que ha pasado con la ivermectina en el caso de COVID, el nuevo tratamiento para Alzheimer, etcétera, etcétera, hacen que todos aquellos que trabajemos basados en la fiabilidad de unos determinados datos, pues nos tengamos que preguntar hasta qué punto eso
es cierto o no es cierto, y si vamos a tener que introducir algunos otros criterios para poder valorar hasta qué punto la información que estamos dando en nuestras revisiones es correcta o no, porque evidentemente no todos los ensayos van a estar en Riot y por lo tanto no vamos a tener correcciones sobre sus resultados finales. Es una cuestión que está siendo importante. Si no me equivoco, el antiguo editor del British Medical Journal ha comentado incluso que quizás no nos tendríamos que fiar de los resultados de los ensayos clínicos. Y bueno, quería saber cuál es tu opinión. Sí, pues bueno, tienes toda la razón, ¿no? Yo cada vez me voy haciendo más escéptico y aquí tenemos una dificultad, ¿no? Porque cuesta trabajo el hacer este tipo de proyectos, pero yo creo que aquí deberíamos abordar como dos situaciones diferentes. Una, la gente que se dedique a analizar en profundidad los proyectos Riot, que esto va a ser una minoría, pero que esperemos que sea una minoría creciente y que esto bueno, pues, se vaya publicitando y esté a disponibilidad de todos los investigadores. Y luego creo que también es importante ser conscientes de que los Clinical Study Report existen y que se cuelgan en la agencia europea y que se descargan en 10 segundos, se descarga el Clinical Study Report y que podemos tener acceso a datos más allá de la publicación que nos pueden venir bien para las revisiones sistemáticas sin necesidad de restaurar el ensayo, porque supongamos que la publicación ha sido más o menos correcta, pero puede haber una ausencia de cierta información o datos complementarios que nos interesan para nuestra revisión sistemática y que podemos ir al Clinical Study Report y sacar esa información y hacer una revisión más completa, ¿no? Y creo que esto es algo que no tenemos en mente, pero que deberíamos hacerlo. Incluso ya no solo para una revisión sistemática, sino para un informe sobre un medicamento en cuestión, los informes de posicionamiento terapéutico que se hacen a nivel del Ministerio de Sanidad en España de una forma ya establecida y programada. Deberíamos acceder a Clinical Study Report y para tener una información mejor en cantidad y en calidad. Bueno, yo creo que se pueden dar pasitos, pero yo creo que, insisto, que habría que diferenciar la dedicación más intensiva a un proyecto Riot y el uso del Clinical Study Report para complementar o cotejar, corroborar informaciones publicadas que puede ser interesante. A ver, sí, ¿había alguna mano levantada por ahí también? Sí, Jessica. Jessica Giraldo, ¿quieres hacer alguna pregunta? No. Pues Juan, muchas gracias. Pues nada, gracias a todos por... Ha sido una presentación digna del CSI, ¿no? Vamos siguiendo contigo toda la investigación muerto a muerto. De hecho, tuvimos una residente que rotó un tiempo con nosotros, que era de Galicia, de España, y decía, es que ustedes son el FBI de los medicamentos. Digo, bueno, pues algo de eso hay. Todos, pues ha sido un placer. En el chat se han dado tu correo, o sea que de la persona que harán más aportaciones. Perfecto. Y bueno, a mí me gustaría ya, aparte de agradecer a Juan, agradecerles a todas las personas que han participado en este seminario. Y bueno, y les invitamos a que sigan viniendo a este tipo de sesiones. La siguiente sesión será el 30 de marzo. Será una edición coral de edición
El título es Edición de síntesis de la evidencia. Contaremos con diversos ponentes todavía por confirmar. Y bueno, intentaremos combinar estas perspectivas Cochrane y no Cochrane, porque tenemos muchas cosas en común con diferentes actores. Así que les esperamos el día 30 y muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias a todos. Damos por cerrada ya la sesión.